Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Vamos a hablar hoy de un tema que podríamos ponerle por nombre la falsa misericordia. Bueno, realmente no hay falsa misericordia porque misericordia es misericordia. Más bien, la manera equívoca de entender a veces la misericordia de Dios o incluso la misericordia de los hombres. Porque los hombres también heredamos esa misericordia que viene de Dios. Nace en Dios, pero la podemos heredar nosotros los hombres. ¿Y por qué la falsa concepción de la misericordia? Porque estamos viviendo en un mundo actual donde parece que hay una competencia espiritual entre lo light, entre lo que nada es pecado, no importa, Dios lo perdona todo. Y qué maravilla que podamos saber que Dios lo perdona todo. Tal vez en eso sí hay una razón muy clara y muy válida, aunque el Evangelio dice que todos los pecados serán perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. El que peque con sus palabras, dice en otro texto, el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo, no se le perdonará. Tal vez haremos otro programa, otro video sobre el pecado contra el Espíritu Santo, pero por lo pronto estamos hablando de la falsa concepción de la misericordia. Pues bien, estamos viviendo en este mundo de competencia, de religiones light, de incluso en el mismo cristianismo conceptos muy light y en otros demasiado rigorosos, a lo que le hemos llamado también el escrúpulo religioso. Pues bien, vale la pena como entender un poquito más qué es esta misericordia bien entendida, esta misericordia que viene de parte de Dios. Y creo que hay un texto muy importante, un texto central, donde habla el Señor precisamente de la misericordia y reúne una gran cantidad de pecados y pues habla precisamente de que todos los puede perdonar. Se llama el texto del hijo pródigo o la parábola del padre que perdona. Pues nos narra esta parábola que está en Lucas 15, verso 11 y siguientes, que un padre tenía dos hijos, uno mayor y uno menor, y que uno de ellos pues le pidió la herencia al menor a su padre para pues ya irse a vivir con su herencia. Y dice que se fue de su casa y malgastó todo el dinero con prostitutas, en vicio, bueno, en todo tipo de cosas, y se quedó obviamente en la escasez. Bastante que nos lo propone la palabra de Dios en los libros sapiensales sobre el tema de que la vida licenciosa deja en la ruina a cualquier persona. Pues bien, así le pasó a este joven. Y dice que como estuvo tan mal, le tocó irse a un país lejano a cuidar marranos. Y estando allí cuidando los marranos sintió tanta hambre que quería llenarse el estómago con las algarrobas que comían los marranos, pero nadie se las pasaba. Es decir, ¿qué podría comer? Yo supongo que tendría que comer el estiércol del marrano, porque si no podía ni siquiera comer las algarrobas de los marranos, lo único que le quedaría por comer sería el estiércol de los marranos. Es decir, estaba en la cloaca, estaba en la inmunda, estaba en la peor, estaba gravísimo este hombre. Tal vez no tenía más reversa. Y fíjate la importancia. Solamente hasta que tocamos piso podemos lanzar esta expresión que dice allí la parábola. Al fin se puso a pensar. Al fin se puso a pensar. Y es que muchos de nosotros nos quedamos pensando en la vida, yo debería cambiar de vida. Cuando mal vivimos, como que tenemos esa necesidad de saber que podemos cambiar, pero no nos atrevemos a dar el paso. Pero este hombre dijo, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí en este estiércol tan tremendo? Pues me levantaré e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón porque he pecado contra Dios y contra él. Mira lo que sigue, para mí lo que sigue es lo más importante. Sin embargo, aquí es cuando comienza la salvación de este muchacho, de este joven. Porque fíjate, dice, al fin se puso a pensar, pero después dice, y se levantó y fue a la casa de su padre. Se levantó y fue. Pues bien, cuenta la historia aquí en esta parábola del hijo pródigo que el padre ni siquiera lo dejó llegar a su casa, sino que salió a recibirlo cuando lo divisó de lejos con abrazos y besos. Y esto es muy importante porque el hecho de divisarlo de lejos y salir al encuentro de él quiere decir que ni siquiera lo dejó llegar. Ya la misericordia del padre estaba dada, la sentencia del perdón ya estaba dado, pero se necesitaba el paso del arrepentimiento, que es lo que mucha gente no entiende. Es decir, yo quiero seguir en mi pecado, yo quiero seguir aquí en lo que estoy, usted no tiene derecho a juzgarme, Dios lo perdona todo, yo aquí estoy, yo aquí sigo.
Yo te hago la siguiente pregunta, precisamente para hablar de la misericordia de Dios. En esta parábola, ¿fue en algún momento el padre del hijo pródigo hasta el barro donde estaba el hijo comiendo o queriendo comer las algarrobas de los marranos? No, en ningún momento lo hizo. El padre esperó a que el arrepentimiento por la circunstancia que estaba viviendo hiciera su efecto en el corazón de su hijo. La misericordia estaba ya lista, la misericordia estaba hecha, estaba dispuesta. La misericordia ya estaba en el corazón de Dios desde siempre, porque Dios está desde la eternidad, pero se necesita el acto de la humildad en el arrepentimiento. Y no estoy hablando de la culpa. Creo que todos los seres humanos tenemos culpa, todos, de muchas cosas, pero el que nos impone la culpa es el demonio. Ahora, el arrepentimiento es de Dios. El arrepentimiento es una gracia que siente el corazón, puesta por la voluntad del hombre también, por decir, sí, me duele haber ofendido, me duele haber hecho esto, pero nos duele porque hemos tenido que enfrentar precisamente una circunstancia difícil. He tenido la oportunidad de ver a muchas personas, incluso yo mismo, de despertar ante tal vez el que otras personas nos sorprendan en el pecado, o hasta que tengamos una enfermedad, o hasta que estemos en una circunstancia económica difícil, o hasta que perdamos la familia, y es cuando decimos, no, un momentico, yo tengo que arreglar mi vida y tengo que caminar hacia adelante. Entonces, en ese caso la misericordia es y sale al encuentro de cada persona que está arrepentida. Y esto es lo más importante. La misericordia no es perdonar todos los pecados. La misericordia no es ir hasta el barro. La misericordia no es decir, ay, sí, pobrecito y que siga matando. Sí, pobrecito y que siga en adulterio. Sí, pobrecito y que siga robando. Sí, pobrecito y que siga haciendo lo que sea. No, eso no es la misericordia. A veces cuando predicamos sobre la justicia de Dios, Dios tiene una justicia misericordiosa, sí, pero también tiene justicia, claro, por supuesto. Necesitamos algo fundamental, que es levantarnos, reconocer nuestra miseria y comenzar a caminar. Por eso, la salvación para el hijo pródigo comenzó desde el momento en que dijo, al fin se puso a pensar. Y dentro de ese pensamiento dijo, volveré a la casa de mi padre. Y mira lo que dice, le pediré que me perdone porque he pecado contra Dios y contra él. Y esto es lo fundamental. Hay personas en las relaciones, por ejemplo, de marido y mujer, que bueno, estás ahí, te acercas, pero no pides perdón. Tratas de llevar una vida como si nada pasara, pero jamás reconoces tu pecado. Eso se llama soberbia. Y la soberbia no le puede dar entrada a la misericordia. Tal vez tu pareja, porque es comprensiva, porque es tierna, porque es dulce, porque finalmente te ama, pues pasa por alto tu soberbia. Pero lo ideal sería que nosotros pidiéramos perdón. Eso es lo perfecto en este camino precisamente de la misericordia. Por eso fue el hijo y no alcanzó a llegar cuando el padre salió a recibirlo con abrazos y besos. Claro, hay actos de misericordia o mejor actos de arrepentimiento que son un poco incompletos pero que también son válidos. Ese detalle, esa sonrisa, ese saludar, ese mira, ese hablar, ese prestarse para una llamada telefónica, una conversación en un tono, digamos, un poquito más bajito, es muy posible que sean un acto también de arrepentimiento y de tratar de buscar el perdón y la misericordia. Pero a veces es necesario decir, perdóname, me equivoqué, sí, te pido perdón. Y creo que allá es cuando nace precisamente el tema de la salvación. Si revisamos dos textos bíblicos muy sencillos, muy rápidos y muy importantes para todos nosotros, son los siguientes. El que está en Isaías en el capítulo 1, verso 18, que se ve en muchos retiros espirituales en general, donde dice, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. ¿Y qué quiere decir? Que no importa el calibre de tus pecados. ¿Cuál es el rojo más vivo? El rojo más vivo es la sangre. Aunque hayas matado, aunque hayas abortado, Dios te puede perdonar. Pero es necesario un cambio de conducta. Y mira lo que dice precisamente en Ezequiel 18, del 21 al 23. Y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y hace lo que es bueno y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Yo no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Y mira lo que dice, yo no volveré a acordarme de lo malo que le haya hecho, y vivirá por hacer lo que es bueno. Si Dios no se acuerda de su pecado, ¿tú por qué te tienes que acordar? Pues bien, cuando te acuerdas todo el tiempo dándote látigo en la cabeza,
Ese es el demonio, que Dios lo reprenda, que te está castigando, que te está culpando para que te sientas mal y vuelvas a recaer, para que no te levantes del suelo y no camines. Pero Dios te perdona y olvida el pecado que cometiste. Mira esta belleza. Pero se necesita un cambio de actitud. La misericordia pues está dada, está ahí, nadie la va a quitar. Dios ya la tenía desde siempre en el corazón, desde que hizo la raza del ser humano, que sabíamos que Él sabía que iba a pecar, Él ya sabía que lo iba a perdonar. Así está escrito en varios de los libros, entre esos en el de Ciudad Mística del Dios de Sor María de Jesús de Ágreda. Dios ya sabía que el ser humano iba a pecar, pero tenía que dejarle la libertad al ser humano. Y ya había sacado el perdón en Cristo Jesús. Claro, la misericordia está allí. ¿Qué más misericordia que haber entregado su vida en semejante muerte en la cruz para perdonar tus pecados? Pero se necesita tener un acto de arrepentimiento y una petición de perdón. Por eso es que precisamente también nos dejó el sacramento de la reconciliación, que está en Juan, en el capítulo 20, verso 21 al 23. Así pues, la misericordia no es que todo el mundo haga lo que se le dé la gana y sigamos así haciendo lo que se le dé la gana, que aquí no ha pasado nada. No te arrepientas, tranquilo, sigue haciendo lo que sea. No, eso no es, de esa manera no opera. Dios hace justicia también. Y acuérdate que estamos viviendo en el tiempo de la misericordia. Hasta el último segundo de vida vamos a tener la oportunidad del arrepentimiento. Ahora, purgar pecados ya sería otro tipo de cosas, que lo hablaremos en su momento. Pero del primer segundo de la muerte en adelante, entramos en lo que se llama el tiempo de la justicia, cuando ya no hay nada que hacer. Dios te ha regalado una cantidad de años para que aprendas a vivir la vida con madurez. Y si dentro de eso te has equivocado, lo más sencillo es levantarte, caminar hacia el Padre, pedir perdón, confesarte y entrar de nuevo en el camino de la gracia. Eso es la misericordia. Dios siente misericordia por el que sufre, Dios siente misericordia por el pecador, Dios siente misericordia por el pobre, por el dolido, por el sufriente. Claro que sí la siente, pero especialmente por el pecador. Pero hay una diferencia entre ser pecador sencillamente sin arrepentimiento y ser pecador con arrepentimiento. Entre tener una debilidad y una inclinación y cometer el pecado con alevosía, con sevicia, cometer el pecado diciendo no me importa lo que va a suceder después. Pues bien, este es, digamos, el término como siente el Señor o como vería la palabra de Dios la misericordia desde la parábola del Hijo Pródigo, y creo que se aplica para todo el término de la misericordia en la palabra de Dios. Pues que Dios te bendiga, espero que te sirva de algo esta reflexión. Si quieres suscribirte a mi canal, puedes entrar en YouTube, a mi canal Juan Alberto Echeverry, digitas así Juan Alberto Echeverry como mi apellido, le das un clic en seguir y comienzan a llegarte actualizaciones de los videos que voy sacando a diario. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.